Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y en este episodio, como han visto en los últimos episodios, hemos estado tratando de cubrir temas pues que son más de la actualidad. Estamos pues ya acercándonos a mediados del 2025 y pues varios fenómenos sociales a escala mundial han estado ocurriendo que muchos consideramos que pueden llegar a ser bastante alarmantes porque hay una crisis de identidad pues en muchos sentidos y en muchas partes de la población que está siendo aprovechada por personajes con intenciones muy cuestionables. Para hablar de eso, hablamos con uno de los maestros de la licenciatura de Psicología Social de la Universidad Antropológica de Guadalajara, el maestro Orlando Macías. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y sí, como lo dices, Ángel, es un tema bastante controversial y muy actual en este sentido, ¿no? De cómo es que hemos encontrado este huequito en la sociedad, vaya, y efectivamente hay quienes con una inteligencia y una suspicacia distinta a la de otros, vaya, pues han hecho uso, hacen uso de este espacio, de esta intercisión que hay entre nosotros, ¿no? Como sociedad, sí, y ya claro. De ahí pues como individuos. Y aquí entra, el maestro es licenciado en psicología y da varias materias en la licenciatura de Psicología Social, que a mí me parece muy valioso el aspecto social de la psicología y el aspecto antropológico de este tipo de cuestiones, porque antropológicamente hablando estamos hablando de que pues la cultura moldea a las personas, ¿no? Así es. Y quienes controlan lo que es la cultura suelen ser personas que pues tienen posiciones de mucho poder, ¿no? El filósofo italiano Antonio Gramsci hablaba de la hegemonía cultural, ¿no? Cómo los valores culturales de una sociedad son forjados por aquellos a los que, como ya están en el poder, los forjan de acuerdo a lo que a mí me va a convenir a largo plazo, a mí y mi status quo, y el de los míos, el de mi familia, el de mi empresa, los de mi estirpe, ¿no? Sí, claro. Y mira, existe también este término el denominado soft power, que es este poder suave que tienen las naciones y la cultura, precisamente. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de todos los cambios que ha habido en América del Norte, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, de cómo es que están cambiando su política en la televisión, o sea, en los medios de comunicación, en el trabajo, educación. O sea, prácticamente es un desmantelamiento que lo vimos nosotros años atrás, o que quisimos verlo años atrás. Bueno, entonces este soft power precisamente lo que hace es llevarnos o arrastrarnos sigilosamente a esa necesidad que tienen otros. Y entonces toda esta idea de, por ejemplo, en su momento el llamado sueño americano era precisamente esto, o sea, era una idea, una construcción, una fantasía que se fue minando en la psique de la población, y obviamente a nosotros nos pegó durísimo, ¿no? En ese sentido que pues en los 80s, 90s, pues ese era el sueño, ¿no? Literal, o sea, era el sueño. Hoy en día pues las cosas han cambiado, pero justamente en esta cuestión de la identidad, por ejemplo, y de la cognición social, del movimiento social, de las masas, pues es precisamente lo que vemos. El sujeto que tiene o que de una u otra manera es vulnerable ante esta situación, lo es porque hay un espacio, hay un hueco en su identidad, vaya, y o sea, nuestra identidad es permeable, ¿sí? O sea, se moldea a lo largo de toda la vida. En la adolescencia es un punto crucial, nuestra identidad, sí, la personal, pero la identidad social se va forjando a lo largo de nuestras relaciones interpersonales, de tal manera que evidentemente la cultura pues tiene un papel muy importante porque pues estamos comiendo de la cultura. Claro. Y como nosotros también generamos un proceso cultural, o sea, la sociedad no solo quita, porque de pronto también podemos caer en esta historia de que, es que la sociedad es restrictiva, la sociedad oprime, la sociedad me ataca. La sociedad también es creadora. Claro, ¿sí? Y somos seres sociales. Eso es un hecho también. Tenemos un área social que no podemos negar, y que aquel que ha buscado no socializar, vaya, pues bueno, regresa a la bestialidad incluso. Ahora, entonces, lo peligroso viene cuando esta cultura está en manos de quienes personalmente no tienen una estructura, un desarrollo egoico, una fuerza egoica adecuada, diría yo, una fuerza yoica adecuada, que es lo que hace o lo que vemos, ¿no? Como otros grandes personajes en la historia que nos han mostrado
lo terrible que puede ser una idea implantada en muchos hombres. Porque un hombre teniendo la idea de hacer algo, pues digamos que no es tan peligroso. Ujú. Pero cuando es una nación, Sí, claro. las cosas cambian. Sí. Sí. Y ha sucedido, ¿no? O sea, Claro, claro. Sucedió con Nerón, sucedió con Hitler, sucedió con Mussolini, sucedió con Francisco Franco. Claro, claro. Entonces, Digo, América Latina América Latina y Centroamérica tiene un largo historial de sí, estos claro. personajes, pero mira, justamente hace más de 70 años Fromm nos lo dijo, Ujú. ¿sí? Esta cuestión de el ansia de sumisión que tienen algunas personas y el apetito de poder. Eso es lo que necesitamos. Es la fórmula, ¿sí? Para el totalitarismo, por Sí, ejemplo. claro. ¿Sí? Y ya de ahí, pues lo que venga. Hablando del el ansia de sumisión y el deseo de poder, creo que hay personajes muy puntuales que en la cultura, y para no irnos tan lejos, porque los Claro, tenemos también claro, aquí en por México, supuesto, sí. hay personajes que han sabido cosechar perfectamente estas dos ansias. No voy a decir sobre todo, porque no tengo los estudios de todos los sectores poblacionales, Claro. pero uno que es muy notorio, que hace mucho ruido en las redes sociales y en la sociedad, son los hombres que buscan convertirse en macho alfa. Claro. En lo que ahora ya se redefinió como lo que es Así un es. macho alfa, según autores de términos como aquí en México lo es el Temach, Diego Dreyfus, personajes similares, ¿no? Ujú, Que son claro. una inspiración de Andrew Tate y de atrás de Tate, así sucesivamente, así nos la toda llevamos. toda la línea, pues. Exacto, porque por ejemplo, yo noto, yo soy millennial, entonces yo me fui convirtiendo en un hombre adulto por ahí de los 2010, 2012, esa fue Claro. mi época. Por aquella época, el ser un hombre que cuidaba mucho de su aspecto y lo mostraba al público era algo súper mal visto. Eso era Claro. metrosexual, eso rayaba en la homosexualidad, Sí, rayaba claro. en el ser queer, ni conocíamos el concepto queer, Claro, solo claro. sabíamos que eso estaba mal para un hombre. Y ahora estos personajes lo enarbolan como el trofeo último de la masculinidad, ¿no? Claro. El separarnos de las mujeres y del resto de la sociedad porque ellos están mal y nosotros estamos bien. Sí, claro. Somos víctimas de que ellos están mal. Justo, y tú lo dijiste, Ángel. La pertenencia es una necesidad en el ser humano. Va. Entonces, ese no es el problema. El problema es a quién quiero, o sea, de quién, cómo y en dónde voy a pertenecer. Al momento entonces en el que sumamos estos elementos, esta ansia de sumisión tiene que ver también con el hecho de que yo solo, o sea, uno de los mayores temores del hombre es la soledad. O sea, del Claro. hombre es ser humano, ¿sí? Ajá. O sea, la totalidad del ser humano es la soledad. Entonces, aquí es donde viene la necesidad de pertenecer. Y al momento en el que entonces en esta pertenencia me da o tengo que ser autónomo, y la autonomía con la libertad conlleva la responsabilidad, es terrible para algunas personas. A quienes no se sienten o no están preparadas, bueno, no es que no estén preparadas, podría decirlo, no están preparadas para la libertad, no, somos libres. El asunto es que la responsabilidad pesa, Sí. porque entonces implica que me hago cargo, respondo a la consecuencia de mis actos, positiva o negativa. Si lo hice bien, hay que celebrar y o necesito y recupero o tengo el agradecimiento, la celebración, o sea, El reconocimiento. el reconocimiento pesa. Si lo hice mal, entonces viene el escrutinio, viene el prejuicio, viene la exclusión, entonces pesa. Por ello entonces viene la ansia de sumisión. Te voy a entregar a ti las cosas, yo no puedo con eso. Y entonces le sumamos a esta ansia de sumisión de entregarte aspectos pues que yo no quiero lidiar con ello porque no me siento capaz, porque he aprendido que no lo es, porque podemos hablar de diferentes términos. O incluso muchos prejuicios. Sí, por supuesto. Desde la cuestión personal de que no fui educado hasta toda una estructura social que me ha llevado a delegar mis decisiones y mi voluntad a otros. Claro. Y luego le sumas el apetito de poder, porque por ejemplo en los hombres, hemos hablado en otros espacios, en otros momentos de cómo es que esta precariedad de vida me lleva a mí a volverme impotente. Entonces, pues necesito fuerza, necesito marcar territorio. Ahí tienes entonces de nuevo la fórmula, ¿sí? Espléndida, infalible, para el desastre que estamos viviendo. Y lo digo de esa manera porque es una receta de cocina, ¿sí? O sea, lo estamos viendo, esta polarización que tenemos en la sociedad, en la población, en nosotros mismos, nos ha dado en algún momento algunos elementos positivos, claro, porque es parte de la vida, no hay nada antinatural, ¿sí? Dice Sponville, pero de una u otra manera, pues también entonces puede generar, ¿sí? Una brecha que de pronto se vuelve abismal.
Sí. Y eso sacude hasta la psique. Todavía como sociedad pues pudiésemos hablar que, bueno, una sociedad dividida, ¿no? O polarizada. Pero el asunto es de que es un reflejo de la sociología, la antropología nos ha mostrado que es un reflejo de lo que somos. Entonces, en una sociedad así de polarizada, pues no es otra cosa más que el hecho de que los sujetos que la componen están polarizados. Sí. ¿Sí? Y esta polarización entonces nos lleva a la parte de la debilidad, de la vulnerabilidad, y es ahí donde entonces unos comienzan a subirse sobre otros. Claro. Y lo vemos. Tengo tanta necesidad de que alguien me diga qué hacer, pero no porque alguien me diga qué hacer, sino porque me siento desprovisto de las herramientas, de las habilidades, del poder. Como para yo averiguarlo, ¿no? Para sobrevivir, para sobrellevar, para crear, ¿sí? Y entonces llegas tú y me dices que eres un salvador, o llegas tú y me prometes que las cosas van a ser diferentes, que van a cambiar. Es tanta mi necesidad que incluso hasta pierdo el piso. Mi principio de realidad se disipa, te creo, confío, y es que mi carencia me lleva a creerte, no tengo más. Sí. ¿Sí? Esta vulnerabilidad me lleva entonces a entenderte a ti como el más fuerte, y entonces tú dime. Y comienzo a ir detrás de ti. Sí. Y no cuestiono, no pregunto, Sí. ejecuto. Y en la promesa de liderarte a ti y de que yo entonces te diga por dónde, vas conmigo. Así que yo también estoy cumpliendo esta profecía de yo no voy solo. Ajá. Entonces, entre unos y otros, pues todos van cumpliéndose lo que Así necesitan, ¿no? en la carencia. Sí. Sí. Un fenómeno que yo he visto, bueno, se ha visto mucho, que está ocurriendo alarmantemente exacerbado en los últimos años, es este fenómeno de que las figuras de poder que agarran estas necesidades de pertenencia de los demás y los suben a su barco argumentativo, utilizan la técnica de buscar chivos expiatorios en la sociedad, ¿no? Y entonces, y así todos se pueden hacer la víctima y no hacerse responsables de las condiciones que ellos mismos crearon, ¿no? Claro. Entonces es más fácil decir, mi trabajo es muy mal pagado porque es culpa de los migrantes que nos están quitando los empleos, ¿no? Y nuestros productos se están vendiendo muy mal y nuestra economía está de la fregada. Somos la víctima de los chinos que venden más barato, entonces hay que ponerles aranceles. O los valores de la sociedad occidental, que es el con... Claro. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero ese término de los valores occidentales se están perdiendo, es culpa de los trans, que quieren mutilar a los niños, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que encontrar, este mecanismo es como muy efectivo en muchos sectores de la población. Agarrar un grupo minoritario, generalmente ya fregado por la misma sociedad, culparlos de todo lo que está ocurriendo y entonces a través de expiarlos literalmente en algunos casos, ¿no? A través de su persecución, su genocidio, su deportación, su empeoramiento de condiciones de vida, agarro yo a un gran sector de la población, adeptos míos, que me ven como su Mesías. Somos todos las víctimas de ese pequeño grupo. Sí, claro. Y es que mira, justo en todos, en otros países, digo, para no hacer clase de historia, pero en otros países, cuando hemos visto que llegamos a ese punto, lo vivimos nosotros, por ejemplo, ni siquiera para irnos tan lejos, ¿no? Lo vivimos nosotros al momento de hacer nuestra revolución, ¿sí? O sea, era tanta la necesidad que teníamos, pues, de eso precisamente. Desde la independencia éramos sometidos, así nos dijeron, así nos cuenta la historia, y entonces por eso la independencia. Pero la independencia nos llevó a un sometimiento de nosotros mismos, que otros países también nos han contado esta historia una y otra vez, ¿no? Ahora entonces había que revolucionarnos en el sentido de quitarnos de encima uno de los nuestros que nos estaba lastimando, que nos estaba pisoteando. Sí. Es justo esto que comentas. El grupo minoritario viene como chivo expiatorio y lo que hace es precisamente el delegar mi responsabilidad. Viene de nuevo esta ansia de sumisión. Me someto, Digo, de pronto pareciera que yo llevo el control. No. Si digo que es culpa de la pobreza, entonces estoy sometiéndome a ella. Y ojo, no quiero decir que efectivamente estos factores no sean importantes. En esta totalidad social a la que pertenecemos, por supuesto que implica la movilidad, ¿no? O sea, los migrantes, la cuestión del sexo, la orientación, la economía, el estatus, o sea, el ingreso per cápita, del dólar, ¿no? O sea, todo eso, claro que son factores que se suman, son vectores, diría Kurt Lewin, ¿no? en
este campo, ¿sí? Son factores, son vectores que están empujando este campo psicológico y nos llevan entonces a una respuesta. Claro. El asunto sigue siendo, como individuos, o sea, la manera en la que yo hoy en día, como ya lo dejaste ver tú hace un momento, la facilidad con la que puedo decir no es mi problema. Acaben con todos aquellos y las cosas van a estar mejor. Sí. Ahora, ¿no? O sea, de pronto entonces habría que... ¿Quién se va a quedar entonces? Claro. O sea, hasta en el ajedrez hay peones. Sí. Entonces, de una u otra manera, habría que solo saber qué pieza soy. Digo, no me gusta ser un caballito, pues entonces o haciendo o desciendo. Claro. El punto entonces aquí es cómo y de qué manera yo estoy delegando mi responsabilidad. Y ahí es en donde viene esta ansia de sumisión. Yo no tengo la culpa. La culpa es de los otros. Yo no lo voy a resolver. ¿De quién depende? Sí. Dice Darwin Grajales. ¿De quién depende? Claro. ¿no? Pues, o sea, y hemos llegado a ejemplos súper absurdos. Claro. Yo creo que también últimamente han ocurrido como momentos en los que se resquebraja el telón que nos oculta la verdad de las cosas y vemos cosas súper absurdas, como por ejemplo que en una semana en Estados Unidos hay 5 accidentes aéreos, lo cual no había ocurrido en décadas. Claro. Y entonces inmediatamente sale el presidente a decir, es porque la Administración Federal de Aviación contrataba a negros y a mujeres. Carpetazo. Es culpa de una minoría. Entonces volvemos a la formulita. Claro, sí, por supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque lo dice el presidente. Sí. Entonces debe ser así. Ahora, de esta ansia de sumisión, vamos entonces al apetito de poder, que si bien es cierto que lo que queremos es sentirnos poderosos, ¿no? En esta precariedad de vida y en esta impotencia, en esta vulnerabilidad, el asunto es de que si entonces tengo esta ansia de poder, también, esta ansia de sumisión, también entonces este apetito de poder nos lleva a la responsabilidad una vez más. Y está el hecho de que yo, que soy comerciante y que no me interesaba, por ejemplo, la bolsa de valores, porque yo tengo un pequeño negocio, ahora me tiene que interesar. Sí. Porque mi pequeño negocio, por muy pequeño que sea, va a ser el último, claro, ¿sí? En toda esta bola de nieve, pero va a llegar. Cuando en otros momentos bien pudiéramos ni sentirlo, ni notarlo, ni preguntarnos qué estaba pasando allá con aquella gente en otro país, millonaria que muy no, ni cuándo. No. Esta guerra de aranceles, por ejemplo, ¿no? Que se volvió como la guerra de los pasteles, ¿no? En su momento, de pronto era nada más un yo te digo, tú me dices, yo te digo, no, tú me dices. Como dijo Miguel Mateos, ¿no? Nene, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Cuando seas grande. Sí. Entonces, ahí estábamos esperando, ¿no? ¿Van a apretar el botón o no? Ajá. Y entonces todos los demás, ya nos lo decía Víctor Frank, el problema no era que vinieran a hacernos la inspección, decía Frank en su libro, bueno, en su historia, más que en su libro, en su vida. Decía, el problema era que nos decían que iban a venir a revisar la cama y no llegaban. Eso era lo que nos destrozaba, sí, la mente de estar ansiosos, la angustia, la incertidumbre. Y así hemos estado meses, entre que sí y que no, que sí y que no. Y entonces hay quienes no viajaron porque no sabemos si sí o si no. Hay quienes no invirtieron, no compraron casa, sí. Porque si sí o si no. Sí. Hay quienes no vendían porque si sí o porque si no. Eso precisamente en la pandemia pasamos ya también un pasaje pequeñito, ¿no? En esta cuestión. Entonces, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y mira lo que estamos haciendo. Pareciera que entonces ahí estamos. Ya lo dijiste tú, ¿sí? Desde Nerón entonces estamos viviendo situaciones similares, ¿no? Con esta cuestión de entregarle nuestra voluntad y de nuevo, confiamos. Los seres humanos necesitan confiar. De nuevo, el problema no es confiar, es a quién elijo para confiar. Porque ten en cuenta que la confianza se elige, no se gana. Eso es una mentira, ¿sí? Yo elijo en quién confiar, porque puedes darme tú todos los elementos, ¿sí? Por eso sorprende que me estás dando tu ideología, tu identidad política, por ejemplo, en donde claramente estás en contra de lo que yo soy, de lo que yo represento como ser humano. Y de todas maneras te digo, sí, voy contigo. Perdón. O sea, ¿en qué momento? Y esto tiene que ver con este apetito de poder, porque tú me dijiste que me ibas a dar algo. Exacto. Pues un pisotón nada más, eso es lo que voy a obtener. La política en este país se ha visto desde ahí, ¿no? Claro. Y en otros países también, digo, tampoco no crean que somos los únicos, ¿no? Que adolecen, ¿no? Que cojean de esta situación de un hueso en la política. No, el asunto es ese. De nuevo, mi fortaleza, mi identidad, si de una u otra manera estructuro esta fuerza yoica de tal manera que puedo discernir desde la conciencia, ¿no? Aquello que no solo me es favorable a mí, sino que también te es favorable a ti.
pues entonces las cosas cambiarían. Y sumo aquí entonces, o pongo aquí de manifiesto esta idea de volver a ser una tribu, y no porque regresemos a una cuestión incivilizada. No va por ahí, sino recuperar, por ejemplo, incluso esta palabra, contribuir, con la tribu ir. No tenemos ese sentimiento hoy en día. Cierto, Ángel. sí. Estamos tan personalizados, le dimos tanta fuerza a la individualización y a la personalización, que de verdad nos hemos desvinculado. Y he aquí el resultado de que si tú me garantizas de que yo voy a poder tener eso, yo voy contigo, pero no sé, ni siquiera pregunto, y tampoco me cuentas quiénes van a quedar en el camino para que tú me des eso. Que por supuesto, digo, sabido es que no siempre se cumple, ¿verdad? Exacto. Pero el punto está en el que yo tengo este apetito de poder. Así que si tú me dices que me das, ¿qué hay que hacer? Sí, pareciera que hay mucha gente allá afuera que está dispuesta a entregar su libertad con tal de que le den una esperanza. Sí. Ya ni siquiera que le den algo tangible, real y aprovechable, ¿no? Con la pura Fantasía, esperanza. sí, claro. Con la pura fantasía me doy. Así es. Con eso me doy por bien servido. Por ejemplo, esta frase, ¿no? Que se dice mucho, que ¿quiénes son los mejores defensores del capitalismo? La gente que no tiene capital, Claro. pero tiene la esperanza de que la va a tener, ¿no? Sí, claro. Y, claro. y son capaces de cegarse a sí Digo, mismos y no ver que ellos están en la base de la pirámide y que la pirámide está construida para que ellos nunca accedan al capital. Claro. Pero como les dan la esperanza, con eso. Sí, Con claro. eso basta. El trabajo te hará libre, ¿no? Decía esta descripción, ¿no? Sobre En el Auschwitz. campo de concentración. Ajá. Y luego después Marx, ¿no? Bueno, no después, antes. Marx nos dijo, el trabajo dignifica al hombre. ¿Qué hemos hecho del trabajo, no? Digo, si de verdad fuera esto fuera cierto, o no lo es. No es que no sea cierto. Si lo entendiéramos como Marx lo planteó en su momento, y otros, porque no fue el único pensador en su momento, ¿no? Pues imagínate lo dignos que seríamos muchos de nosotros con nuestras altísimas horas laborales, ¿sí? Pero no va por ahí, ¿verdad? O Pero bueno, no lo hemos dado por ahí. No lo hemos dado por ahí, porque creo que tiene más que ver con el resultado del trabajo, es lo que debería dignificar al hombre. Claro. Pero entonces en el mundo en el que vivimos, ¿no? Los que son dueños de los medios de producción, ¿no? Han creado este sistema en el que sí, todos trabajan, pero el resultado del trabajo no es para todos, es para unos. Y de nuevo viene esta ansia, ¿sí? De sumisión al momento en el que te entrego, sí, mi trabajo, mi producto, ¿no? El esfuerzo que yo estoy dando, tú me entregas también algo porque ese es el contrato, ¿sí? Digo, ya no hay esclavitud. Digo, sí, ya no hay, sí, entonces, bueno, en algunos lugares ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Ahora encontramos este otro elemento, ¿no? Porque todo ha evolucionado. Entonces, habría que reflexionar, si no es que analizar, cómo y de qué manera entonces estamos viviendo las cosas. Si entonces el trabajo me hará libre, ¿de verdad entonces me siento libre en mi trabajo? ¿O me siento en libertad al momento en el que tengo este lugar seguro? ¿Sí? Para algunas personas no lo es, o sea, es todo lo contrario. Sí, es el trabajo el que dispara su estrés, por ejemplo, es el trabajo el que los aleja de sus familiares, etcétera. Entonces, ahora viene también esta parte, ¿no? De nuevo esta ansia de sumisión, porque tú dime qué hacer. Claro. Así no tengo yo que esforzarme en resolverlo por mi propia cuenta, aprender todo lo que tengo que aprender, cuestionarme lo que me tengo que cuestionar, mejor tú dime qué hacer. Y este apetito de poder nos llevaría en todo caso también, en un aspecto ya más positivo, a hacerme responsable, a tener que enterarme de lo que sucede en otros países, o a reconocer lo que sucede en mi país, ¿sí? Porque de una u otra manera entonces también necesito estar al pendiente de cómo esto me va a impactar, como aquel personaje, ¿no? Que en su momento dijo, y a nosotros que nos interesa el dólar, ¿no? ¿A cuánto está el dólar? Bueno, pues o sea, pues sí, ¿no? O sea, sí te tiene que interesar. Y luego está el paso que es uno complicadísimo de dar, ¿no? Y es muy costoso emocional, intelectual y valoralmente el también darte cuenta de tú en qué parte de la cadena de opresión te encuentras y a quién tú estás fregando. Sí. ¿no? Tú de qué sí eres responsable. Porque no somos todos víctimas del sistema. El sistema no es algo que nos oprime a todos, al 99.9% por igual. No. Claro. Yo estoy en algún punto en esa escalera y los que están abajo de mí, yo me estoy aprovechando de ellos. Y eso es lo interesante también, Ángel, porque en esta ansia de sumisión y apetito de poder, si yo estoy, como dices, ¿no? Si yo soy el lugar 98,
¿sí? Y tengo todos estos otros arriba de mí pisoteándome. Invariablemente hemos visto en la historia que esto me lleva a que se genere otro grupo del que yo pueda aprovecharme. Claro, sí. ¿Sí? Porque, digo, de algo tengo que obtener, ¿no? Claro. Vaya, la energía, la fuerza, la vitalidad que le voy a dar a los demás. Claro. O que me van a pedir. ¿Sí? Por eso se vuelve una cadena de deterioro o un círculo vicioso en donde yo te quito a ti porque a mí me quitaron, ¿no? Y entonces tú le vas a quitar a alguien más porque yo te quito a ti, y así sucesivamente. Y todo esto se vuelve también desde la violencia, claro, desde el miedo, la opresión, o sea, es la fórmula, pues, o podemos observar ahí que la situación social, que la cognición social va tomando un patrón. ¿Sí? Y muchas veces se justifica desde los principios básicos del capitalismo, ¿no? Esto es competencia, esto es libre mercado, esto es una cubeta gigante, claro, de cangrejos en la que el cangrejo que brinque más alto es el que merece estar, claro, arriba, ¿no? Porque entonces ya, sí, es un asunto meritocrático, es un asunto que supuestamente esto obedece a la naturaleza misma del ser humano. Sí, y que es un problema enorme, y ese sí lo puedo decir así, es un problema enorme, porque darle cualidades morales a la biología ha sido una empresa que algunos autores se han aventado, y bueno, ha habido quienes lo han librado bien, ha habido quienes no, y sigue siendo una controversia y lo seguirá siendo porque pareciera que son incompatibles. Y lo digo así, pareciera, porque de nuevo nos falta todavía en crear el conocimiento, y a mí en lo particular, pues entonces empaparme todavía más de toda esta cuestión. Pero lo cierto es que ha habido algunos osados que han hecho eso justo, ¿no? O sea, darle a la situación biológica, sí, a la naturalidad o a la naturaleza, vaya, aspectos sociales, aspectos morales, y puede ser un desastre. Y también entonces viene esta cuestión, ¿no? En este apetito de poder, como decíamos, el hecho de cómo es que ahora a quién tengo que privar de su poder. Porque también se nos ha enseñado que es eso. Yo no puedo generar mi poder, tengo que tomarlo de alguien más. Claro. Entonces necesito consumir. Lo mencionaste tú con esta cuestión, esta ansia de sumisión y este apetito de poder no es solo en la política, ¿eh? Se aplica a cualquier cosa. Claro. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el mercado con esta cuestión del capitalismo, en donde también viene una ansia, sí, de sumisión, porque necesito el nuevo producto. Digo, tú me dijiste que lo necesito porque yo no sabía que no era feliz hasta que tú llegaste y me dijiste, no puedes ser feliz sin uno de estos. Entonces ya tengo esta ansia de sumisión porque dámelo. ¿Qué hago? Dámelo. ¿Cuánto cuesta? Dámelo. Y viene entonces esta cadena, ¿no? De un trabajo, de una jornada laboral, de una privación, etcétera. Y luego viene este apetito de poder, porque tú también me contaste la historia de que si tengo uno de esos voy a ser más que todos aquellos. Ajá, entonces quiero hacerlo. Entonces me someto para someter. Y es una historia que no acaba. Sí. Cuando no tengo este discernimiento, cuando entonces sí puedo o tengo esta capacidad para decidir desde la voluntad consciente, porque voluntad todo el tiempo hay, pero consciente, entonces es cuando digo, no juego. No, gracias. Oye, ¿vas a perder? No, es que no puedo perder porque no estoy jugando. O sea, si juego, pierdo o gano, pero si no estoy jugando, no pierdo y no gano, porque no estoy jugando. Y pudiera ser una invitación, ¿no? O sea, no juegues, ¿sí? Que sí se puede, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La filosofía nos invita a la observación y es precisamente eso, pues no juegues. Sí, porque si a esas vamos, sí, el jugador de fútbol gana muchos millones por estar ahí en la cancha, pero a final de cuentas, el observador es el que tiene o no la decisión de... Sí, y ahora con lo viciado que también está en todas esas áreas, pues ya sabemos que el que paga más, sí, claro, pues es el que dice quién gana. Ok, pues es muy elaborado, es muy elaborado, y esto es algo que también con el maestro Esteban Márquez hace unos episodios, ya para cerrar, mencionábamos, porque también con él hablábamos desde el aspecto macroeconómico de las economías mundiales, como muchos personajes aprovechan precisamente el miedo y el terror y el pavor de las personas a perder lo que tienen. Entonces son capaces de entregar su propia libertad para evitar que esto suceda. Claro. Y lo mismo, y les venden una esperanza, y con la pura esperanza esta se dan por bien sociedad líquida, servidos. dice Bauman. Sí, exacto, claro, tal cual. Él le hablaba del miedo líquido. Entonces, al final de cuentas, creo yo, bueno, una conclusión a la que nos aproximábamos en esos episodios que grabé con el maestro Esteban Márquez es que, pues, es bien importante que sepamos reconocer que los problemas complejos
no tienen soluciones fáciles. Claro. Y hay que sospechar mucho de los personajes que ofrecen soluciones simples a problemas rápidas. complejos. Claro. Sí, claro. Todo nos gusta rápido hoy en día. Ujú, Sí, la comida rápida. ujú, Sí, la moda rápida, ujú, el sexo rápido. ujú. Sí, la compra rápida. Sí. Sí, hasta la espiritualidad es rápida hoy en día. Sí, sí, porque en un taller de 2 horas ya puedes encontrar Sí. el misterio de la vida. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Y A tus lo mejor problemas sí. existenciales están a un viaje a Tulum de... Ajá, claro, claro, Ujú. sí, claro, claro. Ujú. Y de una u otra manera es, de nuevo, mi ansia de sumisión. Sí, por favor. Ujú. Estoy harto, estoy cansado de sentirme así. Por favor. Ujú. ¿Sí? ¿Cuánto Ujú. cuesta, dijiste? Ujú. Ahorita te deposito. Sí, claro. Tú tomas las riendas, yo Cuidado. de pasajero. Que no lo dudo que sí funcione, que sí libere, que sí distensione, que sí Ujú. expanda tu ser. Ujú. Ya lo dijiste tú. Pero no es tan sencillo como eso. Entonces, sí es un problema complejo porque la solución tendría que ser tan sencilla. Y que si nos vamos a un terreno todavía muy, muy a lo místico, bien puede ser muy sencilla, pero esto no significa que sea fácil. Ujú. Sí, porque lo sencillo, digo, junta un triángulo con otro triángulo con otro triángulo y se vuelve un fractal y verás que es una cosa muy compleja, Sí, pero claro. hermosa. Sí. Y son solo triángulos. Exacto, sí. Sí, y tú conoces lo que es un triángulo, son 3 líneas. Ujú. Sí, o sea, hey, Ujú. ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con todos estos elementos. Ujú. ¿Sí? Entonces, efectivamente, habría que cuestionar, ¿sí? Ujú. Habría que cuestionar, habría que reflexionar cuál es tu papel en todo esto. Claro. ¿Sí? Ok. Y justo esta parte, ¿no? O sea, esta solución así de sencilla, ok, vamos viendo. Ujú. ¿Sí? Y es curioso porque las sencillas son las más caras, tú. Ujú. Ahora. Sí. ¿Sí? O sea, entonces, vamos viendo. Que ponerle un precio a este tipo de cuestiones es también una cuestión mercadotécnica y también esta parte, pues, del apetito de poder, porque Sí. pues el dinero se ha vuelto, o sea, el dinero se ha vuelto una extensión de nuestra fuerza, de nuestro poder, de Sí. nuestro conocimiento, etcétera. Así es. Sí. Ok. Pues maestro, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que sí, este tipo de temas son muy elaborados y yo como su Claro. alumno y ahora como su entrevistador, siempre me siento muy agradecido de que estos temas se Gracias. pueden muy fluidamente platicar con usted Gracias, gracias. y bajarlo a los ejemplos nuestros, pues, porque Sí. uno también es muy fácil perderse en el limbo terrible de leer a Claro. Foucault y a Nietzsche y a Heidegger pero eso cómo va a afectar el precio de la tortilla en Chiapas, ¿no? O sea, es como Ajá, claro, a nosotros claro. cómo nos llega todo esto. Creo que es padre como que todo eso que importa lo bajemos acá Claro. y veamos cómo en nuestro mundo aplica. Sí, 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 Ujú. porque estamos inmersos, Sí, sí, en esa situación, claro, claro. pues muchas gracias, maestro. A ti, Muchas y pues gracias. esperamos lo siguiente, a ver qué sale. Sí, ya tengo varias ideas. de Muy episodios. bien, puesto. Gracias a ustedes también. Pues gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y aprovecho para recordarles que hay promociones especiales si ustedes se comunican a las redes sociales de la Universidad Antropológica de Guadalajara o si buscan el número de teléfono en la página de internet o en las redes sociales de la UNAG, pueden pedir el 100% de descuento en su inscripción para cualquier programa educativo de la UNAG, licenciatura, maestría y doctorado, o dependiendo del plan de estudios al que se metan, pueden pedir hasta un 25% de descuento en su colegiatura. Entonces mencionen que lo vieron en Pilares Podcast y les van a hacer su descuento. Mi nombre es Ángel González y muchas gracias por escucharnos.